Creo que estamos en directo. Ahora sí, por fin. Pero esto va a ser el peor directo de la historia del Plan Pangea. ¡Qué odisea, Dios mío! Por favor, que esto no sé si va a durar mucho. Confírmenme que nos están escuchando y que estamos conectados, que no se corta ni nada. Después hablamos del ruido y de dónde estamos. Así que, por favor, si alguien va poniendo que nos están escuchando, por favor, confírmenlo. A ver en el chat. Y después les contamos porque esto fue un desastre hoy. Qué mala suerte tuvimos. A ver, a ver. Hola, sí se escucha bien, Ignacio. Bueno. Ay, bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a explicar rapidito porque no sé cuánto va a durar esto. Saben que solemos ser bastante cuadriculados y hacer las cosas bien, pero mira, la compañía de teléfono que tenemos en Brasil, Claro, se llama Claro, ya nos dio el otro día un problema. Nosotros tenemos prepago y vamos renovando todo el tiempo. La aplicación estaba caída y hoy fuimos a meter más... a renovar gigas. El pack de gigas. Con antelación, como siempre, pero la aplicación está caída, tiene una falla en el sistema. No funciona el caso. Encontramos un parque con Wi-Fi. Sí, de milagro. Pero hay aquí como un concierto, está lleno de niños. Claro, así que puede que escuchen niños gritando, peleando y un concierto de no sé quién está, pero está ambientando el parque. Así que, bueno, veo que por lo menos hay un montón de gente y se están bancando este desastre. Así que muchas gracias. Pero nosotros dijimos, mira, vamos a intentar cumplir, porque íbamos a cancelarlo y dijimos, no, vamos a cumplir igual. Y si va muy mal la cosa, ustedes nos lo van diciendo por los comentarios y cortamos antes de tiempo si va muy mal la cosa. Pero acá andamos. Vamos a leer un poquito los comentarios. A ver. María Teresa Medina, muchas felicidades, chicos, a seguir conociendo hermosos lugares, suerte, gracias. Muchas gracias, mi mamá, mi papá. Enhorabuena, chicos. Y a la familia. Belén, felicidades, familia, lo estáis haciendo genial, disfruten mucho, se os echa de menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio. Se escucha bien. Muchas gracias por confirmar que al final, al principio, siempre estás ahí medio nervioso si todo funciona. Zuli, felicitaciones por su primer año de vivir viajando. Muchas gracias, la verdad es que parece que fueron 5 años. Hubo muchas partes, muchas etapas del viaje que podríamos clasificar, pero en general a ambos se nos hizo larguísimo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Sí, parece que hace un montón que estamos viajando. Visitamos muchísimas cosas, hicimos un montón de cosas. Bueno, en realidad también lo estuvimos reviviendo porque el vídeo de hoy, spoiler, tengo un rayo es un poco un resumen, digamos, de lo que fue este año de viaje y de cómo empezó todo, ¿no? Claro. Una especie de presentación, digamos. Una recopilación, digamos. Sí. Entonces estuvimos ahí recordando un montón de momentos que se nos habían ya medio olvidado, porque claro, nosotros en realidad no vemos nuestros vídeos a diario, no, nos gustaría en algún momento verlos. Sí. Entonces estuvo bien revisar todo el contenido, volver a ver estuvo buenísimo, todo. Pero concordarás conmigo, o concordarás, dicen acá, que fue muy laborioso. Si ponele que más o menos... Ahí están llorando. Ponele que sí. Hay drama acá entre los chicos, hay drama, ¿eh? Creo que voy a mediar, ¿no? Entonces, que póngale que por vídeo más o menos tardamos en editar un día y medio, dependiendo el vídeo, si es muy laborioso o no. Sí. Pero es que no exagero, si fueron, ¿qué? ¿3 días, 4? Sí, por lo menos, sí. Porque nosotros antes de abrir el canal de YouTube, a ver si me da menos el sol, si pongo así. Sí, hace un poco mejor. Antes de abrir el canal de YouTube, no teníamos pensado editar videos, entonces no grabás en consecuencia. Y estuvimos capturando retazos de los teléfonos que teníamos, de casualidad, como usuario normal, como son ustedes, y nada, fuimos formando los inicios del Plan Pangea con todos esos retazos personales que teníamos. Entonces fue muy laborioso editarlo, pero después culmina con todo lo que estamos consiguiendo acá en América. Y fue muy bonito para que nos quede allá el recuerdo de cómo surgió esto. Zuli Echeverri, hola chicos, felicitaciones por su primer año de vivir viajando, ya los estoy escuchando. Hola Zuli, muchísimas gracias. Jorge Andrés también está por acá, hola. Siempre, firme. Hola Jorge, ¿qué tal? Ignacio Francisco, saludos desde Buenos Aires, hoy con lluvia y viento. ¿Con lluvia? Uy, acá hace calor, bastante calor. Llueve igual, estamos en el nordeste de Brasil y les podemos decir que llueve. Sí. Sabíamos que veníamos en épocas húmedas, pero dijimos, a ver, van a ser más o menos que... y llueve y para. Llueve y para. Y sigue haciendo calor.
Pero llueve lo suyo, ¿eh? O sea, no llueve poco. Ricardo Uruguay. Hola chicos, saludos desde Uruguay. Un clásico, Ricardo Uruguay, siempre está comentando los videos. Mario también está por acá. Hola Mario. Susana Castelucho desde Argentina, los saludo hoy. Es verdad que fue a ver las cataratas, Susana. Es verdad, se iba de paseo, mirá, y se conectó igual, qué grande, ¿eh? No falla, ¿eh? Hola, se hicieron de rogar, sí. Perdón, unos minutitos, pero como contamos al principio, de milagro que nos conectamos, así que vamos a tomarlo como una victoria. Naja Bolt, hola. Hola Naja, ¿tudo bem? Eu acho que ela é brasileira, ¿eh? Sí. Luca. Buenas, saludos desde Uruguay, felicidades por un año viajando, muchas gracias. Muchas gracias, vamos por más. Oski, hola chicos, felicidades. Hola Oski, ¿qué tal? Se unió a la familia Oski por parte de los amigos del café y acá está fiel todos los días con nosotros. Susana Pesquera dice, muy buenas las filmaciones con buena definición, la mayoría de ellas. Gracias. Muchas gracias. Intentamos hacer lo mejor posible. Sí. Como ya comentamos alguna vez, nunca habíamos editado para nada. Solo consumíamos YouTube porque en Irlanda cuando vivíamos no había televisión. La tenías que pagar aparte, un lío así, ¿no? Sí. Entonces no usábamos televisión. Consumíamos YouTube y bueno, siempre nos estuvimos fijando y nos gustó el tema de cómo filma la gente, cómo editan, aunque no teníamos ni idea. Y nada, lo intentamos hacer lo mejor posible. Así que nos alegra que vean una parte buena en lo que hacemos. En las cataratas nos acordamos de ustedes, su paso bonito desde los dos lados, diferente, bello los dos, sí. Qué Susana, bueno. Sí. Nos encantaron las cataratas. Disfrútenlas, nosotros estuvimos 2 días y un tercero no venía mal, ¿eh? Que nos faltó el macuco. Felicidades por un año más para ustedes y para nosotros que los seguimos. Miguel Muñoz, un saludo, Miguel. Miguel, un abrazo. Mira, Naja Bol, que dijiste que era brasileña, dice, sí. Hay regiones donde Claro funciona mejor y en otras regiones funciona mejor otras compañías telefónicas. No vale la pena cambiar de compañía todo el tiempo. No. Concordo. Realmente Claro funcionó muy bien en todo el país. Sí. Y veníamos cómodos porque en Argentina usábamos Claro también. No es tema de cobertura, es más de que el propio sistema no te deja renovar los paquetes. Sí. Cobertura tenemos 4G, la verdad nunca estuvimos sin cobertura. Creo que no. Incluso 5G en muchos sitios. Es el software que tienen ellos para elegir. Elige opción 1 si vas a renovar anticipadamente, 2, falla el sistema. Eso ahí nos falla, sí. Ahí está Leo, mi colega. No voy a leer lo que puso, pero bueno. ¿Qué pasa, Leo? Mirá qué milagro verte por acá, ¿eh? A ustedes les cuesta meterse y apoyar acá a la comunidad. Pero bueno, un abrazo y a ver si nos vemos algún día. A Mauri, boa tarde para vocês. Gosto muito do canal. Muito obrigado, Mauri. Ele acho que está desde o começo de que entramos no Brasil. Sí. A Mauri. Sempre está aí ajudando. Marco Antonio. ¿En cuál ciudad de vocês está? Estamos... No Nordeste. No Nordeste. No, estaba a pensar cuál es la ciudad. Ya pasamos a Alagoas, eso es lo que podemos adiantar. Más acima de Alagoas. Sí. Ricardo, Uruguay. Muy lindo Alagoas. Es todo no Nordeste, todo. Brasil en general. Los vídeos de ustedes son muy buenos y cuando terminan con un asado entre amigos están buenísimos. Sí. La verdad es que tenemos tendencia a terminar los vídeos con un asado. Sí, el tema, de hecho, algunas veces bromeando con amigos dijimos, a ver, no vamos a filmar esto porque van a pensar que estamos todos los días asados. Y la verdad es que no, porque algunos viajeros también dicen que en Argentina, en algunos territorios muy grandes, pasa que a veces no coincidís con otros viajeros en 2 meses. Claro. Entonces siempre que estás con amigos que van en otras direcciones, tenés miedo de que eso se acabe y siempre aprovechás y tirás una carne a la parrilla y haces algo lindo. Pero he de decir que igual a partir de hoy salen más asados de lo normal porque se nos ha acabado el gas. Oficialmente. Oficialmente estamos sin gas para lo que queda de Brasil. El tema es que nosotros venimos con la garrafa argentina y aquí en Brasil no te la rellenan, es ilegal. Claro. Hay gente que sí, que te hace el chanchullo con otra bombona, un adaptador, le das vuelta por gravedad. Mira, nosotros no tenemos ni idea de esas cosas, no tenemos el adaptador tampoco. Y a ver, nos hubiésemos informado si faltase más tiempo. Pero faltan 2 meses y pico y
meternos a comprar una bombona brasileña, adaptarla y todo eso, aparte de que no nos entra porque es más gordita. Y las pequeñitas solo las hay en el sur, al parecer. Eso nos dijeron los amigos de la nube, que ellos compraron una pequeñita en el sur de Brasil y ahora no encontraban dónde cambiarlo. Me está riendo porque parece que le está subiendo volumen el tipo este. Para un poco, loco. Y además, ¿qué estaba diciendo? Que perdí el norte. Ahora tendremos que tirar de asados porque no tenemos gas. Eso, de hecho ayer, bueno, no teníamos carbón, encontramos tirado un poquitito, unas ramas de acá, unas ramas de allá, y teníamos unos filetes que habíamos comprado frescos para hacer. Y nosotros, no puedo creer la mala suerte, muchas veces por el calor comemos frío y hoy, ¿qué comemos? Compramos para hacer caliente, se nos acaba. Y al final hicimos fueguito y con la sartén, y ni siquiera en la parrilla, en el lugar donde estábamos, no había... Había un parque y había algunas así parrillas. No te podías tirar al suelo con tu parrilla. No. Pero bueno, donde estaba el fueguito conseguí hacer los filetes ahí, bueno, a la brasa. Feliz primer año, dice Juanca, ¿no? Es Juanca. Ah, Juanca creo. Juanca, pronunciate si sos vos. Yo creo que Juanca Rodríguez, sí. Muchas gracias, Juanca, si sos vos. Te saltaste acá, Susana. Ah, ellos van 4 días a Iguazú, está buenísimo. Así mejor, más cómodo. Nosotros hicimos el 90% del parque, nos faltó el Macuco, que son 3 horas de caminata. Igual tampoco hay que hacer todo, lo que pasa es que nosotros estábamos re locos ese día. ¿Qué eran? 3 horas, ¿no? ¿El Macuco? El Macuco. Sí, creo que sí. Y nos cerraba, no nos daban las cuentas. Fue lo único que nos quedó pendiente. Sí. Miguel Ferrer. Boas pareja. Acá bancando ese añazo. Muchas gracias por el apoyo siempre, Miguel. ¿Cómo se nota el portugués de Sara Barroso Fujitsu? Dice Leo. El portugués, Leo, era mi colega, bueno, hace 2 trabajos, digamos, el último no, el anterior, y entramos porque le damos soporte a empresas de Portugal. Y yo recién salía fresquito de haber estado 1 año en Portugal y tenía más fresco el portugués. Pero Leo, te digo ahora que pasaron, ¿qué? ¿10 años ya? Pasaron 10 años y entre que acá tienen un sotaque distinto, más palabras españolas y no sale el reflejo igual, ya estamos verdes, digamos. Nos comunicamos bien, pero estamos verdes. Dice Belén, ¿aprendió Rubén a hacer asado? Yo creo que lo llevaba dentro y solo le faltaba... Me hago el boludo, cuando hay alguien que se ponga a la parrilla, me doy vuelta. Ah, es vago, no es que no sepa, Soy vago. Es vago, claro. No, pero es así, lo reconozco. Pero ayer los filetitos ahí... Y en un lugar que no era cómodo hacer asado. Duro, por comer caliente. Y perdón, de hecho no sé si estoy gritando mucho, pero me lo dicen. Había llovido por la mañana, estaba medio húmedo donde lo hice. Sí, era complicado, y no lo remonté. Nada. Ay, ¿conocieron Yapeyú? Yapeyú. La verdad que no. No me suena, lo buscaremos. ¿Será parte de Misiones eso? Sí, seguro, porque está allí. Si es parte de Misiones, no saltamos todo. Nada. Saltamos todo menos Posadas y las cataratas porque queremos dejar todo para cuando hagamos Argentina entera. Hugo, ¿se dan cuenta que llevan 1 año viajando y no rotularon la furgoneta? Sí, mira, hay pros, contra, debates con eso. Es el eterno debate. La seguridad o que no, que si algunos dicen que da más seguridad y que te vean que nadie se va a robar algo que tiene un letrero de circo. Tampoco es por los robos solo, es por a veces tener intimidad. Bueno, y tampoco encontramos el lugar donde querer rotularlo. No, y el tiempo vuela, entonces entre que nos lo planteamos, ya pasó el tren. Pasó el tren. Pero hemos de decir que lo miramos con fuerza para el año que viene. Sí, es cierto que en ciudades agradecemos el no tener ningún rotulado. Sí. Porque estamos ahí estacionados y nadie se entera de lo que hay dentro de la furgoneta, parece una furgoneta de reparto cualquiera. Entonces, en ese sentido, sí que nos metemos en cualquier sitio y no sabemos que pasamos buenísimo. Desapercibidos, ¿no? Ese como un poco el miedo que nos da a la hora de rotularlo, pero bueno. Pero es cierto que tenemos amigos que tienen amigos todos tienen rotulados, somos los únicos que vamos camuflados. Sí. Y es verdad que en términos del proyecto de viajes, te da un 2% de crecimiento más y vas diciendo quién sos, ¿no? Nosotros de momento nos perdemos ese crecimiento extra, pero por otros beneficios. El año que viene nos lo estamos planteando hacer seriamente. Mercedes dice que bueno, como antiguamente a la parrilla. Sí, los filetitos. ¿Salieron ricos? Sí. Uy, se me bajó. Nelson, ¿en qué país se han quedado durante más tiempo? Uy, creo que Brasil está superando por poquito Uruguay.
Sí, pero si cuentas el tiempo que estuvimos en Buenos Aires la primera y la segunda vez. Ah, en 2 partes. Porque la primera vez que llegamos a Buenos Aires estuvimos un mes. Sí, en pero Navidades, el mes entero. Y ahora esta última vez, yo creo que 2 meses estuvimos, entre arreglos y todo. Yo no lo asumo a Buenos Aires como ese tiempo que habla Nelson, como una visita. De ruta. Porque de hecho los últimos 2 meses no hicimos nada, estuvimos entre familia y arreglos. Es como casa, ¿no? Aunque no lo es realmente, pero es como casa para nosotros. Y ahí hicimos las gestiones de la furgoneta. Yo creo que ahora es Brasil porque ya nos caducaron los primeros 3 meses y en Uruguay 86. Salimos justo antes de hacer los 3 meses. En los 86 días Uruguay, sí. Andan ahí. Pero, pero la sensación es que conocimos mucho más a fondo Uruguay por la dimensión, y acá es como que a veces estás como más apurado en Brasil, y es como que aunque estés apurado, siempre tenés la sensación de que te estás perdiendo cosas. A Mauri pregunta, ¿você ten planos de conocer los lençóis maranhenses? Sí. Es nuestra meta. A ver si llegamos, porque aún nos queda un buen trecho. No, está primeiro na nosa lista. Sí. Temos muita vontade de ir aos lençóis. Tiñamos medo, antes de vir para aquí, de que eles non tiñan auga, porque, bueno, depende. Depende da época. Sí, depende da época, agora comezan a secar. Mas eu acho que está ótimo para ir. Eu vi un vídeo há pouco, esses dias, e tem muita auga agora. Está ideal. E está de primeiro na nosa lista. Sí. Queremos ir porque, para quien no lo conozca, Lençóis Maranhenses no es una playa más. Es un lugar único. Sí. Son como un desierto, como dunas, y que se llenan de agua dulce por la lluvia. Espectacular. Es algo raro. Y sí, vamos a ir, lo intentaremos al máximo. Donde nació San Martín, pertenece a Corrientes. El Yapuyá, creo que dijo. Yapeyú. Ahora, pertenece a Corrientes. Mira, no sabíamos. Nos falta bastante empaparnos en Argentina. Todas las provincias de Argentina. Y empaparnos, ya no estamos... Ahí, Yapeyú es Corrientes. Ahí está. Sudamérica tiene paisajes bellísimos y descubrir con ustedes Brasil es una gran sorpresa. Ya me dieron ganas de conocerlo. Muchas gracias, Zuli. La verdad es que vale la pena Brasil, Vale la pena. Estamos encantados y no es solo costa, la verdad. Hay muchos sitios del interior que ya tenemos ahí fichados. Estamos montando el itinerario y estamos viendo las fotos y no nos da el tiempo. Nos gusta mucho la playa, pero tenemos ganas de entrar adentro, ver verde esas montañas, verde además mezclado con el rojo misionero de Misiones, que acá también lo tienen. Está muy lindo y nos alegra llevarte un pedacito a través de la tele o del móvil. Belén dice, pensé que te tocaba cortarse el pelo en vivo. Iba a hacer un año... Iba a ser en Año Nuevo y al final nada. Hubiese sido hoy un buen día. Había dicho que me iba a cortar el pelo el 1 de enero pasado, que ya hacían 2 años y medio que lo tenía así. Y al final rajé, también porque me robaron la máquina de cortar el pelo. Y las tijeritas. Y las tijeras, me robaron todo en el barco de eso, no sé para qué lo querían. Y al final rajé. Y tengo el pelo que veo en los videos anteriores y lo tengo... Pero eso sería otro highlight, no lo vamos a meter a la vez que un año en ruta, ¿no? Es un año en ruta y después otro de Rubén se corta el pelo. Y el año en ruta no lo íbamos a ensuciar. Es como lo que hablábamos la otra vez de Cabo Polonio. El año en ruta no me importa si no es sensacionalista así con salsa para que en YouTube se clique más. Queríamos algo sobrio, algo que defina bien nuestro aniversario recopilatorio de todo lo que vimos este año. Así que también para ustedes y para nosotros. Entonces no lo manchamos de momento. Pero ya cortaremos el pelo y haremos alguna cosita. Dice Ricardo, Uruguay. Pensar que anduvieron por Uruguay y ahí los podría haber conocido en persona. Sí. Capaz que entramos en Uruguay algún día de vuelta para hacer un encuentro, porque hay mucha gente que sí que la verdad nos apetece conocer. Cada vez tenemos más ganas. En el directo de la semana pasada también lo comentaba un uruguayo, no sé quién. Y no descartamos, si vamos a estar de todas maneras el año que viene recorriendo Argentina y va a tocar, yo qué sé, Entre Ríos, no nos cuesta nada. Yo me hago 3 horas, nos metemos ahí a algo, no sé, Montevideo, algo donde la gente se pueda acercar, ni idea. Y hacemos un encuentro, porque los 3 países que más nos ven, hay de muchos lugares, pero de Argentina, Uruguay y Brasil ahora. Entonces, algún día haremos una quedada y entraremos a Uruguay para eso, y los podemos conocer. Lucas dice, feliz año pangeanos, ¿qué balance se hace de este tiempo de proyecto que llevan? Un saludo, el balance es positivo.
positivo, pero es como el gift este de la señora de Titanic, It's been 86 years, porque parece que fueron muchos más. Sí. Tiene, el 90% es bueno, pero al mezclarlo, culpa nuestra, al mezclar el viaje con, bueno, el intento de trabajar en las redes y todo, Se complica. consume mucho tiempo. Hay que aprender hay que aprender todas las rutinas de Van Life, hay que aprender todas las rutinas de las redes sociales, sí. Y son como un montón de cosas nuevas de golpe, aparte que estamos en Sudamérica, que es otro entorno completamente distinto. Es un proceso de adaptación muy largo y es duro. Y aún así yo, aunque sea duro, lo que es el viaje en furgoneta, en motorhome, vivir viajando así, es un 10 para mí. Ni siquiera nublan las partes malas a las buenas. Por eso yo siempre nombro el pseudo trabajito, porque, no sé, por ejemplo, tener 2 videos a la semana en vez de 1 parece una tontería, pero empecé a contar 1 día y medio de edición, editando rápido, porque hay algunos videos que son complicados, como el de ayer, el de hoy. 1 día y medio, ya se te van 3 días de la semana. Si descansas 1, visitas otros 3, te vuela el tiempo y al final estamos a 100 siempre. Pero bueno, algún día relajará y es como cualquier primer trabajo. A ver, he visto a muchos viajeros sufrir en esos caminos de tierra colorada en día de lluvias. Ojo en dónde se meten, dice Nelson. Sí, nosotros no nos metemos en sitios. Si lo vemos un poquito así complicadito, no. No, a ver. ¿Para qué arriesgar? No, pero es verdad lo que dice Nelson, que a lo mejor hay algo que te metiste que estaba seco y después cuando se agarra el barrial. Claro. Sí, tendremos cuidado. A ver cómo son las rutas. De momento en la costa la 101 era espectacular. A ver cómo son las rutas del interior. Miguel Ferrer dice, ¿pensáis rutear por el Brasil amazónico medio selvático con tribus, etcétera? La verdad que no, porque primero por una cuestión de tiempo. Sí. No nos da el tiempo. Ya nos quedan como 2 meses y medio y estamos a 5.000 kilómetros de Argentina. Y o sea, tenemos que bajar todo esto. Tenemos que llegar a los Lençóis y después bajar. Sí. Es bastante recorrido. Y aparte que no sé si estamos preparados para las rutas amazónicas. Hay que meterse en barcos, sería increíble llegar hasta Manaus en un barco, pero claro. Pero todo se reduce al tiempo, porque aunque estuviésemos dispuestos a ir, si metemos Amazonas, tendrías que quitar 3 lugares. Yo le pondría 3 meses al Amazonas. Tendrías que quitar muchas otras paradas. Hecho, y ahora montamos, pará que acabo, perdón. Y estuvimos montando el itinerario y ya no nos da el tiempo con todo lo que queremos ver en el interior. Si metemos Amazonas, salen 4 puntos. Perdón, ¿qué decías? Iba a decir que de hecho el otro día en Porto Seguro conocimos a una pareja de jubilados argentinos, unos señores de 70 y pico años que se jubilaron, se compraron su caravana, era como un minibús que ellos camperizaron y de Argentina se fueron directos al Amazonas porque era su sueño. O sea, estaban en Porto Seguro de camino al Amazonas porque era el sueño que querían. Sí, muy lindo, muy inspirador. Sí. No tenían miedo a nada. Nada, y allí se metían. Sí, estuvo buenísimo conocerlos. Oski dice, podrían hacer un parasol delantero con todas sus redes que puedan poner o sacar dependiendo del lugar en que estés. Hay de hecho cosas de imanes para poner en la chapa, para cuando quieras lo pones y cuando no lo quitas. Sí, no es mala idea. No es mala idea. Rosario, feliz aniversario, muchas gracias. Mate, tango y folclore, saludos desde Gustavo, Barcelona. Gustavo y compañía, un abrazo. Hermosa y placentera experiencia acompañarlos en vuestro recorrido. Les saluda un compatriota nacido en Buenos Aires y un gallego, hijo de padres gallegos, Bayona y Vedra. Un abrazo. Ay, mira qué mezcla. Estamos al final muy, muy relacionados unos con otros, ¿eh? Sí. El mundo es un pañuelo. Un abrazo grande, Jorge. Creo que lo que más recordarás de este año es haber visto a Argentina campeón en tu propio país. Bueno, es que se alinearon las estrellas y no me puedo haber coincidido mejor. Encima yo soy enfermo de Messi, como todo el mundo, y no sé, fue como una justicia ahí muy lindo. Y jugaron muy bien, estábamos muy contentos. Veías el partido y era un gusto. Leo así metiendo cizaña, aunque me saltéis, insisto, ¿para cuándo un bebé furgo? Pero si compramos 4 cactus y nos quedan 2. O sea, si están muriendo los cactus. O sea, como para tener un niño en una furgoneta. Me prestás a tu hijita, la traigo de paseo y veo si... Un ratito y pero después... con devolución. Así.
Bueno, son las 3. Son las 3, voló el tiempo al final. Sí, vamos a ir Le debemos a la dejando. gente 4 minutos, así que la semana que viene se los damos. Muchas gracias, espero que todo este ruido no les haya incomodado. Veremos cuando esté grabado esto, a ver cómo se vio. Pero buenísimo, son unos grandes, nos aguantaron igual, pese a que la compañía telefónica nos dejó tirados, ustedes no. Así que esperamos que les guste el video, es especial, le hicimos con mucho cariño y trabajo, así que si pueden dejarnos un comentario va a ayudar al algoritmo. Déjenos un comentario bajo el vídeo de que Sí. se estrena ahora con una tartita de cumpleaños. Una tarta de cumpleaños. Para ver si habéis estado dentro del vivo. Ahí está, ahí dejan la presencia a ustedes. Muchas gracias, un abrazo grande, nos vemos ahora en el chat. Chao, chao.